Estado Regional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estado Regional y esta vez con el gobernador de la región de Coquimbo, Cristóbal de Ulloa. Bienvenido, gobernador, y gracias también por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Maca, por invitarme nuevamente a Estado Regional. Bueno, gobernador, vamos a partir con un tema que tiene que ver con una actividad en la que usted participa, referente también al Día del Agua y a esta situación que enfrentamos como región de Coquimbo. Se hace un emplazamiento por parte de uno de los alcaldes de las zonas más afectadas, que es Montepatria, Cristian Herrera, y hace mención de que hay un plan de escasez hídrica que nunca llega. Cuéntenos un poco de eso. Sí, bueno, efectivamente nosotros comprometimos el año pasado 2.600 millones de pesos para ir en ayuda de los SCR y aumentamos de hecho el presupuesto de 540 millones a 1.360 millones para lo que es la emergencia para el sector agrícola, el sector caprino principalmente y apícola. Lo que ocurrió es que cuando tuvimos estas mesas regionales, caprina y la rural el año pasado, y que cuando comprometimos estos recursos, teníamos que buscar el mecanismo de cómo hacíamos la transferencia de esos recursos. Siempre es bueno explicar que el gobierno regional no ejecuta recursos, necesita de los servicios o de otras entidades para que esos recursos se ejecuten. Es decir, para que la gente lo pueda entender, funciona como un traspaso. Exactamente, de esa forma, una institución postula los recursos o los servicios públicos, presentan el proyecto, nosotros financiamos estos proyectos. Entonces, esto funciona de esa forma. Y buscando el mecanismo, en esas mesas se dio a entender que el mejor mecanismo no era a través de los municipios como se suele hacer. Es decir, transferimos los recursos al municipio y ellos se encargan de hacer la repartición de forraje, de tinaja, etcétera, o de alimentos. Entonces, buscamos el mecanismo a través de la delegación presidencial. Y eso tomó tiempo y no llegamos a buen puerto. Lamentablemente no se logró hacerlo a través de la delegación por problemas del Ministerio Interior. Y buscamos como alternativa hacerlo a través de la Seremi de Agricultura, tampoco se pudo. Y finalmente dijimos, bueno, ya que esto no se puede y necesitamos trabajar estos recursos, hagámoslo a través de los municipios nuevamente. Pero nuevamente se tienen que presentar estos proyectos y tenía que presentar, en ese sentido, el SAC tenía que entregarnos a nosotros la información válida para nosotros saber quiénes iban a ser los beneficiarios y hacer ese trabajo en conjunto con los municipios. Varios municipios incluso pidieron plazos precisamente para ir avanzando en esto y el SAC hasta la fecha no nos entregó esta lista depurada de quiénes podían ser los beneficiarios con estos recursos. ¿Qué hicimos ahora esta semana? Precisamente es, ahora que tenemos otro delegado, este delegado citó al director del SAC y él se comprometió durante el periodo de esta semana ya a tener listos esos resultados y por lo tanto la próxima semana ya estamos en condiciones de ingresar al Consejo Regional lo que son la transferencia de estos recursos. Gobernador, bueno, usted lo mencionaba, otro delegado, estamos hablando de Víctor Pino, que estuvo de hecho la semana pasada junto a nosotros también para contarnos de cómo habían sido sus primeros días. Me gustaría también conocer un poco esta relación que han tenido estos primeros días ustedes dos, saber también si es que ya habían conversado de forma previa a que él llegara al cargo y cómo ve que va a ser este tiempo que él pueda estar a cargo de la región de Coquimbo. Bueno, con el delegado Pino nos conocíamos de antes como diputado, varias veces estuvimos trabajando en conjunto, sobre todo en su labor respecto del trabajo legislativo relacionado al recurso hídrico y su preocupación. Fuimos juntos, de hecho, a Antofagasta a visitar las plantas desalinizadoras. En Antofagasta estuvimos en La Farfana, también visitando la planta de tratamiento en Maipú. Y en general ya nos conocíamos de antes, teníamos este trabajo colaborativo. La idea es trabajar en el mismo espíritu como trabajamos con Galo Luna, que era una relación muy cercana, muy dialogante, colaborativa. Los dos teníamos la misma visión que finalmente el objetivo final, más allá de las diferencias políticas, radica en el bienestar de la región de Coquimbo. Eso es lo que nos motiva. Y con Pino yo creo que se van a dar bien las cosas. Los escenarios nunca son fáciles, por supuesto. Asumir un cargo cuando uno recién comienza, empezar no es fácil, adaptarse al cargo, al ritmo del cargo y sobre todo en estos momentos donde tenemos varios factores que afectan digamos la vida cotidiana de las personas y por lo tanto los requerimientos que vienen de las personas van a ser cada vez más fuertes. Buena relación entonces en referencia al delegado Víctor Pino, pero me gustaría también devolverme un poco a unas declaraciones que aparecieron en un medio escrito, se las voy a leer textual, que dice: la región de Coquimbo no está en las prioridades del nuevo gobierno, y eso fue algo que usted dijo para contextualizarlo, porque el titular no lo contextualiza muy bien. Esto es respecto a una reunión que usted tuvo con el nuevo ministro de Obras Públicas. Me gustaría saber
¿cómo nota o en qué punto en específico usted dice, bueno, ahí me di cuenta que no estamos en las prioridades del nuevo gobierno? Bueno, precisamente esta cuña, ¿cierto?, aparece, la sacaron precisamente durante el plenario que se dio ayer del Consejo Regional, donde yo doy cuenta al Consejo, como presidente del Consejo, de las actividades que realizo. Y en ese contexto le estaba contando al Consejo Regional, a los consejeros, que me reuní con el ministro Martín Arrao en Santiago y que en el fondo salimos un poco como con una sensación media extraña respecto de que las prioridades que nosotros tenemos como región no estaban a lo mejor plenamente visualizadas como esa prioridad desde el gobierno central. Hay que entender también que este gobierno lleva 10 días recién asumidos, por lo tanto a lo mejor les falta meterse un poco más. Pero esa fue la sensación, entendiendo que hay temas sumamente importantes como la pavimentación de la ruta CH41, la circunvalación, la planta desalinizadora, el tema de la escasez hídrica. Entonces estuvo el delegado presidencial ahí presente, estuvo el consejero regional Francisco Corral, que es el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Regional, y por lo tanto no nos llegó como una señal clara a nosotros de que efectivamente es una prioridad, entendiendo que también, y eso lo ha dicho el propio presidente José Antonio Kast, acá tenemos temas que son sumamente prioritarios, como el tema de seguridad, el tema de la inmigración irregular, el tema de la economía, ahora con el tema del combustible y la guerra en el exterior. Por supuesto que hay cosas que uno entiende también, las arcas fiscales, que están medias complejas, y uno entiende que hay otras prioridades. Y en ese contexto salimos con esa visión. Pero más allá finalmente de la cuña que, como bien decías tú, Maca, se descontextualiza un poco. Claro, no queda bien explicado. No queda bien explicado. Sí. Claro, pareció más como una pataleta, pero no, esto todo lo contrario. Ya tuvimos una conversación, vamos a tener una visita del subsecretario, de hecho, de Obras Públicas, muy prontamente, precisamente para abordar la temática de esta región, y eso da cuenta que finalmente a lo mejor se escuchó nuestro llamado, y aquí hay que entender una cosa, más allá de los gobiernos de turno, ¿cierto? Uno siempre tiene que trabajar con las autoridades de nivel central. Seguimos siendo un país sumamente centralizado. Y acá también nosotros vamos a estar siempre en la lógica de que guagua que no llora no mama. Y nosotros nos creemos importantes. Por algo estamos liderando esta región y vamos a pelear por las cosas que creemos que le van a mejorar la calidad de vida a los habitantes de nuestra región. ¿Cómo ve el tema de la circunvalación? Porque lo hablábamos en la anterior entrevista con el delegado y decía que estaba entrampado, lo mismo que pasaba con la desaladora. Voy a partir primero por la circunvalación. ¿Cómo ve el proyecto usted? El proyecto como tal es bueno, es positivo, pero tiene deficiencias principalmente en lo que es su financiamiento. Acá yo creo que la ex ministra de Obras Públicas cometió un error. El Ceremi cometió un error muy grave al tratar de hacer una obra de esa magnitud y solamente como cargado a obras públicas, es decir, sin la integración de peajes, y eso elevó demasiado los costos. Para acelerar también este proyecto, que les tomó 4 años llegar a estas conclusiones, lamentablemente, finalmente se determina que lo mejor es una modificación del contrato de concesión que se tiene con la empresa, de manera tal de que los plazos no sean tan extensos. Pero en esta modificación también, la empresa, en este caso a cargo del contrato que existe, no pudo responder con claridad por qué los costos de conservación, principalmente los costos anuales de esta circunvalación, eran tan elevados y que encarecían tanto este proyecto. Por algo fue un comité técnico y no fueron capaces de subsanar aquello, explicando con peras y manzanas a este comité de por qué eran los costos a este resultado. Pero en su momento, ¿a usted no le pareció muy ambicioso el proyecto? ¿No le cuestionó al Ceremi del MOP en ese entonces? No, todo lo contrario, yo creo que tenemos que ser ambiciosos. O sea, insisto, la idea es buena, el tema es cómo se paga. Finalmente, si todo esto se reduce lamentablemente a un tema de recursos, tiene una alta rentabilidad social el proyecto, por lo tanto desde ese punto de vista es sumamente justificado, tiene un apoyo transversal. Sabemos que va a mejorar, de hecho, la conectividad dentro de lo que es el área metropolitana. Pero ahí es donde precisamente tendría el MOP y, en este caso, la empresa privada, debieron haber respondido estos cuestionamientos que presentó el comité de expertos, que incluso lo manifiesta en sus conclusiones en el informe final, donde dicen, lamentablemente no se nos respondió a esto y no se nos justifica por qué este elevado costo. Entonces acá hay que buscar una alternativa. Y una de las alternativas, y que es algo que también es muy impopular, y uno lo sabe, pero es agregar pórticos de peaje y finalmente que esto se pague en un modelo de concesión que obviamente va a tener un costo para los usuarios, pero por otro lado, finalmente se reducen los costos de la construcción de esta obra.
Perfecto. Bueno, también el tema de la desaladora está entrampado en tema administrativo. ¿El gobierno regional tiene alguna posibilidad de empujar o no pasa por ahí? No, no pasa por nosotros, pero sí nos preocupa, por supuesto, porque, insisto, la región de Coquimbo no va para más. Si este año no tenemos un buen año respecto a las precipitaciones, eventualmente el próximo año podríamos entrar en racionamiento, y lo que más preocupa en realidad son los argumentos por los cuales se retrasa, que no tiene relación con temas técnicos, sino que tiene que ver más con temas, entre comillas, voy a decir, sociales. Por lo tanto, eso llama mucho la atención, que se paralicen por este tipo de razones proyectos que son de suma relevancia para la región de Coquimbo. Acá no se trata de pasar a llevar a nadie, no se trata de no respetar la normativa, no se trata de contaminar, no se trata de esas cosas. Pero usted se refiere a estas observaciones que se le hacen en el plano ambiental. Exacto, absolutamente. Si eso es lo que finalmente retrasa esto, porque tiene que haber aquí un tema espiritual detrás. Desconozco al detalle cuál es la exigencia, pero esto lo atrasó un año. Y claro, se dice no, que va a ser hasta agosto, pero finalmente va a ser un año lo que se atrasa. Todas las obras y la burocracia estatal hacen que todas estas obras se atrasen más de lo que generalmente dicen que se va a retrasar. Y no estamos en una situación para darnos esos lujos. Acá cada mes, cada día cuenta, y por eso también le manifestamos al ministro que es de suma importancia, que a pesar de que no pasa por nosotros, como gobierno regional, que sí le ponga suma urgencia para sacar adelante este proyecto. Delegado, no puedo no preguntarle por lo que ha marcado toda la semana, que es el alza de los combustibles. Un tema bastante complicado porque no solamente el alza de los combustibles, el alza en muchos productos de consumo diario y también en servicios que la gente, sobre todo en esta región, que se moviliza por transporte rural, que ocupa la locomoción, va a haber sí o sí golpes en su bolsillo. Hubo una propuesta, entiendo, por parte del gobierno y hubo un documento oficial, un comunicado de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, donde dice que cada gobernador vea cómo logra mitigar en su propia región el impacto en la locomoción colectiva. ¿No les parece? Porque fue una de las propuestas que da el gobierno. Contemos un poco en realidad en qué parada está el gobierno regional también de la región de Coquimbo, porque pareciera ser que acá recae la responsabilidad de al menos la locomoción colectiva. Claramente es algo que afecta la calidad de vida de las personas, porque aumenta el costo de la vida, la canasta básica, aumenta absolutamente todo, porque el transporte va a traspasar estos valores, que lo dijo el propio ministro Quirós, lo lleva a los consumidores. ¿Qué es lo que nosotros nos generó la preocupación como gobernadores regionales? Yo soy parte de la directiva. Es que finalmente el gobierno propone que nosotros, los gobiernos regionales, entreguemos un subsidio en este caso, al transporte público. Y nosotros no vemos con buenos ojos eso, porque primero que todo nosotros no tenemos la expertise. Los gobiernos regionales están diseñados para inversión, principalmente, que es lo que te comentaba recién, no para subsidio. Y finalmente tomamos un fierro caliente donde va a haber una exigencia de parte de los gremios, donde nos van a cargar la responsabilidad a nosotros y donde los recursos nunca son suficientes. Y al mismo tiempo nos descalabra o nos genera un descalabro en nuestra cartera del año, presupuestaria del año, que ya está proyectada, está más que zanjada, y porque ellos tampoco nos indican si es que esto viene con inyección de recursos. Y si viene con inyección de recursos acá, lo que nosotros creemos que lo que corresponde es que sea el Ministerio de Transporte quien se haga cargo de la implementación de estos recursos. Nosotros no tenemos capacidad, por ejemplo, para fiscalizar estos subsidios, cómo llegan en este caso a los beneficiarios. Entonces lo que nosotros proponemos, más que hacernos cargo del problema, es tratar de nosotros desde nuestra vereda como gobernadores regionales, entendiendo todo el contexto, entendiendo absolutamente todo, ponernos a disposición para colaborar a través de los recursos designados que nosotros tenemos a través del Fondo Espejo, que no son menos, son cerca de 20 millones de dólares que tenemos nosotros a través de mejorar lo que son las flotas de taxis colectivos, micro, en este caso eléctricos. O sea, ir con los programas que tenemos de Renueva tu Taxi, Renueva tu Taxi Colectivo, Renueva tu Micro. A través de aquello nosotros fortalecer un poco con la compra o la adquisición de más buses eléctricos, tratar de, en ese sentido, como lo hemos venido haciendo, de hecho, tratar en ese sentido de fortalecer el sistema, digamos, a propósito del aumento de los combustibles. Que es una idea que sale ahora, me imagino, en esta rapidez que se conoce el alza. Sí, por supuesto, pero aún así nosotros ya estábamos trabajando en esto. Si el plan de electromovilidad ya comenzó hace mucho rato, con la llegada de los buses eléctricos, con los que van a llegar a Ovalle. Entonces, nosotros podemos inyectar recursos en ese sentido y fortalecer lo que es la flota, en este caso, de vehículos eléctricos. Estuvimos el año pasado, de hecho, entregando taxis colectivos eléctricos en Ovalle, y por ahí va un poco, va a
como nosotros decimos, va a la mano, o sea, pero hacernos cargo del subsidio es meternos a nosotros en un problema, y porque generalmente, y entendiendo que la guerra se va a extender por lo menos 6 meses más, entendiendo que el valor del combustible va a estar altísimo al menos por 6 meses más, nos transformamos finalmente en entregar un subsidio que, insisto, los gobiernos regionales no están diseñados para aquello, y que después es muy difícil quitar eso, porque se hace una costumbre. Y eso también genera un problema a los gobiernos regionales que no les corresponde, no es parte de la competencia que tenemos como gobiernos regionales. Perfecto. Bueno, gobernador, nosotros queremos instaurar en esta nueva temporada una, no sé si sección, pero un cierre que habla de compromisos para nosotros después cobrar o verificar. Y bueno, con el delegado lo hicimos con estos primeros 100 días, pero a usted lo voy a preguntar a más largo plazo, porque no, ya lleva más de 100 días en su cargo. Pero compromisos para la comunidad, al menos en este año, ¿qué cambios concretos o qué acciones concretas vamos a ver primer semestre? Primer semestre, bueno, tenemos una cartera amplia de proyectos que van principalmente en la mejora de calidad de vida de los habitantes de la región. Nosotros tenemos unos fondos que son los fondos regionales de inversión de iniciativa local, que es el trabajo que se hace con los municipios y donde generalmente se trabaja para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Cómo? Con los vecinos principalmente, en pavimentaciones. Estamos trabajando en un plan de pavimentación urbana que es bastante interesante, entendiendo que las calles también están bastante gastadas. Lomos de toro, que pueden parecer cosas pequeñas, pero de verdad que a mí me han hablado personas, por ejemplo en Avenida Islón, que no hay lomos de toros, que no están pintados los lomos de toro, entonces las micros van, saltan todo, y que puede parecer súper básico, pero finalmente para las personas son cambios importantes. No, y mejor la calidad de vida sin duda cuando uno tiene calles o avenidas que parecen de todas maneras autopistas para correr. Exactamente, estos FRIL también sirven para el mejoramiento o recuperación de espacios. Nos referimos a plazas, por ejemplo, el año pasado pusimos la primera piedra en una placita e inauguramos una plaza, por ejemplo, en Illapel, una de las tantas que hemos inaugurado, son varias en toda la región. Entonces, a nosotros nos interesa ir aportando eso porque eso es lo más inmediato, porque si tú me preguntas en el largo plazo, tenemos muchas cosas. Pero los gobiernos regionales también son de de los servicios públicos más burocráticos que existen en este país. A propósito del caso Fundaciones, Procultura, todos esos casos, tenemos muchas restricciones. Entonces, no puedo decir que en primer semestre vamos a estar construyendo algo grande. Vamos principalmente por aquello. Estamos con los fondos concursables, que también hace poco ya se terminaron los fondos concursables y ahora empezamos a entregar esos que también van en la línea de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, en deporte, social, etcétera. Y medio ambiente, tenencia responsable. Y también nosotros vamos a estar trabajando durante este semestre en abrir los fondos de interés regional, y están los fondos también de asignación directa, que son los que da el gobierno regional, y que, por ejemplo, el año pasado la Filarmónica de la Antena pudo viajar a Viena a representarnos. Eso para nosotros son hitos sumamente importantes porque le cambia la vida a las personas, y en eso vamos a estar enfocados este primer semestre, y el segundo semestre esperamos estar avanzando ya más en más obras. Perfecto, bueno, ahí vamos a hacer entonces después el repaso cuando se cumplen estos 6 meses. Gobernador Cristóbal Julián, muchas gracias por aceptar la invitación, por supuesto, otra vez a Estado Regional y compartir cada una de estas observaciones con nosotros. Muchas gracias a ti, Maca. Perfecto. Bueno, de esta manera entonces despedimos un nuevo capítulo de Estado Regional con el gobernador de nuestra región. Estado Regional.